días. Estamos en esta entrevista con Rafa Garoz. Yo soy Rubén García de Cotera. Rafa es médico terapeuta de familia y de pareja desde hace más de 30 años, si no me equivoco. O debe estar por ahí, más o menos, ¿no? Por ahí, cerquita. Tiene una larga experiencia, además es autor de 3 libros, además eres referente nacional de psicoterapia existencial, que es una rama de la psicoterapia que aquí en España está poco explorada, como me has comentado en otras ocasiones, en comparación con el resto del mundo. Entonces, bueno, vamos a abrir un poco boca aquí de qué es la psicoterapia existencial con un tema que es un eje bastante central de esta terapia, que es la libertad. Vamos a intentar un poco definir el tema, ¿no? Y la primera pregunta sería, qué es la libertad? ¿Cómo ves la Pues, libertad? No sé si se puede definir como una pues definición fija. esa es la gracia, ¿no? Que cuando superé ese primer momento, de decir, qué bien, vamos a hablar de la libertad, y de repente me paré a pensar, bueno, te van a preguntar antes o después qué es la libertad, y de repente dije, pero la libertad, ¿qué es la libertad? Y antes de entrar en la definición, de repente me di cuenta de que es una de las poquísimas palabras que caen bien a todo el mundo, sin excepciones. Vas a una manifestación, gritan a favor de la libertad. Vas a la manifestación de los que piensan lo contrario y se manifiestan en favor de la libertad. Es sorprendente que esta palabra, y cabe suponer aquello que designa, sobrevivan a las modas, sobreviva a todo lo que ocurre en un mundo tan complejo como este, ¿no? Entonces, claro, me dije a mí mismo, tengo que ser yo quien defina la libertad. Es como si le preguntaran a un socorrista, defina usted la natación, por favor. Eh, entonces me acordé de que una vez le habían preguntado nada más que a Manolito Kant que qué era la filosofía. Quedó el hombre un poco perplejo y dijo, la filosofía, estamos hablando probablemente de uno de los 3 filósofos más importantes de la historia de la filosofía occidental. Bueno, pues la respuesta final de Kant fue todo, la filosofía es todo. Pues parafraseando un poco a Kant, yo diría que la libertad lo es todo. Y aunque así en una primera aproximación puede parecer que eso no dice mucho, espero que a lo largo de la entrevista se vaya entendiendo que ese todo es un todo difícil de captar, difícil de transmitir, difícil de compartir, y aun a pesar de todo ello, hay mucha más gente de la que nos imaginamos que daría su vida por la libertad. Qué raro todo esto. Así que lo que hice fue irme al diccionario de la RAE. Vale. ¿Qué es lo que hago cuando digo, ¿y esto qué será? Y me encontré con una definición interesante, por lo menos que permite desplegar y alzar el vuelo para entrar en nuestro tema. Dice la RAE, libertad, facultad natural que tiene el hombre de obrar, de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Claro, yo he llegado a la Llama la conclusión de... atención el principio, ¿no? La Llama la facultad. atención, mira, a mí me han llamado la atención 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas de esta definición, lo cual demuestra que soy un tiquismiquis, ¿no? Porque ya hay que tener ganas de sacar punta a las cosas para decir, sí, sí, esto dice la RAE, pero lo de el hombre, facultad natural que tiene el hombre, eso ni lo vamos a comentar porque en Claro. estos tiempos de debates bien Entendemos conocidos, ser humano. ni voy a entrar, ¿no? Pero me gustó una cosa de la definición y es que habla de la facultad de obrar y, Bueno, y de no obrar. Ellos dicen, no dicen o, dicen y, cosa que me extrañó muchísimo porque el problema de la libertad, como vamos a ver acto seguido, es que te sitúa frente a la disyuntiva, ¿no? La horquilla, es decir, A, B o ni A ni B. Eh, ¿Cómo puede dar tanto de sí este asunto que parece que se agota simplemente de esa manera? En general, y ya trascendiendo un poco las definiciones de manual, lo que dice la tradición filosófica es que la libertad, insiste en el término facultad, facultad de autodecisión y de autodominio que ejerce la voluntad.
Es decir, hay algo dentro del ser humano, insisto en que esto es la tradición filosófica. Ya veremos que al llegar el existencialismo al siglo XIX, la cosa sufre una convulsión, pero durante muchos, muchos, muchos siglos, la libertad era algo que había dentro del ser humano, vinculado a la voluntad, que quieres y que no quieras. Y eso ha predominado durante mucho tiempo. Es decir, como tenemos sensopercepción o como tenemos audición, también tenemos libertad. Eso es lo que se ha considerado durante mucho tiempo. Y en lo que conecta con la tradición propiamente clásica es en que la libertad siempre aparece vinculada a la propia autonomía y a la capacidad de decidir. Digamos que hasta que irrumpe la mirada existencial con Kierkegaard, pues esto es lo que todo el mundo entendía por libertad y se daba por válido, ¿no? Antes de pasar a esta visión existencial, que cambió un poco la manera de enfocarlo, te iba a preguntar si hay más campos desde los que se estudie la libertad, aparte del filosófico, meramente filosófico. Fíjate, yo le daría la vuelta a la pregunta y plantearía desde qué campos no No se sé. estudia la libertad, porque mi ilustre entrevistador tendría una pequeña dificultad para decir en qué campo del conocimiento humano no se estudia en cierto grado, en cierta medida, la libertad. Eh, la filosofía, impepinablemente, la religión, la economía, la sociología, la antropología, la ciencia. Y entonces voy a dejar ahí planteada una pregunta que me parece interesante y es, luego entonces, cómo no se va a estudiar en el ámbito de la psicología, además con un particular ahínco. Claro. Bien entendamos que la libertad es una cosa que tiene el ser humano, o bien, como hace la postura existencial, una cosa que es el ser humano. De hecho, lo Vamos que a dice... pasar vamos a pasar a esta visión existencial, si te parece. No sé si querías, perdona, decir más de... No, quería hacer una broma Perdona. y era, sí, la broma era si te acordabas de la cantidad de seminarios que habéis hecho en la Facultad de Psicología para ahondar en el estudio de la libertad, la presencia que tiene la libertad como asunto de debate personal, moral, psicológico o sentimental en relación a todo ello, o si no se da por sentado más bien en el ámbito de la psicología académica, que la libertad básicamente ya sabemos en qué consiste. Ese es el problema, que creemos que sabemos y tenemos más dudas de las debidas. Háblalo con la almohada o háblalo con tus compañeros de promoción y pregúntales, oye, ¿tú estuviste en aquel seminario sobre la libertad que hicimos en la facultad? A ver qué te dicen. Sí, es cierto que algo recuerdo de ver en la facultad sobre libertad, sobre todo relacionado al funcionamiento de la mente y a, bueno, pues a determinar un poco, acercarse a una aproximación desde un poco filosófica y un poco la ciencia a en qué grado estamos determinados realmente, ¿no? Pero bueno, es cierto que es un tema que parece bastante central. Ahora veremos cómo se trabaja en terapia, porque parece que también es bastante central en una terapia realmente. Eh, pero en la facultad es cierto que no se le dedica en especial bueno, no sé, no parece un eje tan central realmente, aunque es cierto que yo creo que de manera secundaria sí que se trabaja en incluso primaria en algunas asignaturas. Eh, Sería tan interesante, por cerrar este epígrafe, como ir a la Facultad de Psicología o mejor al Máster General Sanitario, es decir, a psicólogos ya licenciados, para hacerles una sencilla pregunta, ¿no? Que es, ¿la libertad es algo que tenemos o es algo que somos? Y a ver qué respondían, ¿no? Sería muy interesante. pues sí, sí es interesante. Yo creo que por aquí va a ir, iría un poco la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué enfoque le da el existencialismo a la libertad o qué caracteriza el enfoque existencial en torno a este tema? Todo lo que hemos mencionado antes, un poco hablando en términos muy generales sobre qué es la libertad, que decían Platón y Aristóteles, que en lo esencial coinciden,
toda la larga época que arranca de las escuelas helenísticas hasta llegar a Kant, ¿no? Es un salto de muchos, muchos siglos. En realidad no se cuestionaba esto, es decir, se consideraba que la libertad era algo que teníamos, el hombre tenía libertad y hacía uso de ella desde su voluntad, que es un planteamiento que convence al sentido común. El problema es que el sentido común, comunitario, no siempre está del todo bien educado y no hay por qué glorificarlo y decir, si lo dice el sentido común tiene que ser así, porque si no, no ocurrirían cosas tan curiosas como que en un momento determinado aparece una figura muy, muy literaria, muy atormentada, muy digna de estudio, que es un danés, Søren Kierkegaard, que de repente se convierte en problema de estudio y estudio del problema. Y dice, bueno, ¿y yo quién soy o cómo gestiono yo mi vida o qué es para mí existir? Y en lugar de considerar que la libertad es algo que uno tiene, empieza a considerar cómo de hecho se manifiesta la libertad en un hombre en concreto que se llama como él, Søren Kierkegaard. Y ahí arranca una aventura humana verdaderamente inesperada y muy singular, que es la libertad es buena, ¿no? Dice el sentido común, la libertad es fantástica. Pero Kierkegaard, a través del estudio de un libro muy complejo, que no vendría ahora a cuento detallar, pero por lo menos citarlo, el concepto de la angustia, que en realidad es un estudio sobre la naturaleza del pecado original. Eso es originalmente el libro. Pero desemboca en algo que, por cifrarlo solamente en una fórmula y que nos permita además conectar todo esto con, bueno, y cuando la gente viene a la consulta a hablar de su sufrimiento, todo esto, ¿qué importa? Bueno, pues de Kierkegaard vamos a partir porque es Kierkegaard el que se da cuenta de que no puede haber libertad humana si no existe la angustia asociada a tener que decidir y a responsabilizarse de esa decisión. La definición de Kierkegaard es muy conocida, pero nunca está de más el repetirla, ¿no? La angustia es el vértigo de la libertad. Es esa sensación de, ay, que me ahogo porque tengo que decidir qué hago con esto, que además resulta que es importante para mí, porque si no es importante, me da igual, paso a la siguiente. Pero si algo me interroga, y esto es muy importante porque significa que ya no contemplamos la libertad como un asunto interno, íntimo, intrapsíquico y de puertas para adentro, sino del modo de dialogar con el mundo. Esto va a ser muy importante en el desarrollo de la escuela existencial, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tiene de particular el enfoque existencial? Pues que partiendo de Kierkegaard, partiendo en cierto modo también de Nietzsche, ¿no? Que sería el contrapunto ateo. Kierkegaard era un teísta convencido y un hombre que nunca dejó de dialogar con Dios de forma profunda y de forma fecunda. Nietzsche es el que se instala en el otro polo, pero también tiene muchas aportaciones dentro de la escuela existencial. Los grandes nombres, los nombres sagrados de la escuela, en los que no vamos a entrar porque cada uno de ellos merecería muchas horas de conversación, pero podríamos decir Kierkegaard y Nietzsche en el siglo XIX. Si alguien quiere incluir a Schopenhauer de la primera mitad del siglo, también le invitamos, no tenemos inconveniente, a Dostoyevsky, a muchos otros, pero fundamentalmente estos dos, Kierkegaard y Nietzsche, y de forma predominante Kierkegaard. La angustia es el vértigo de la libertad. Retengamos esta definición porque luego la vamos a utilizar o nos va a ayudar a entender por qué la gente viene a terapia diciendo me muero de angustia. A partir de ahí las figuras esenciales podrían resumirse en más o menos nombres. Yo me limitaría solo a tres, ¿no? Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Karl Jaspers. Insisto en que cada uno de ellos ha nutrido una visión, un entendimiento y desde luego cada uno de ellos tenía su propia descripción o su propio entendimiento de qué es la libertad. Yo intenté elegir de todos ellos la frase más cortita que lo definiera, ¿no? Entonces,
pongo a modo de ejemplo en Sartre, estamos condenados a ser libres. Esa es la frase que resume el pensamiento del existencialismo llamado francés, ¿no? La dejamos ahí puesta, ¿no? Estamos condenados a ser libres. Qué raro esto y qué paradójico para empezar, ¿no? Sartre dice, no es que tengamos libertad, sino que somos lo que hacemos con nuestra libertad, ¿no? Heidegger, por su parte, lo que afirma es que la libertad es la antesala para llegar a la verdad. Estamos entre grandes palabras, nada menos. Se pone muy, muy serio ya. La cosa se pone muy seria, ¿no? Porque hay alguien que está en contra de la libertad. Hemos dicho que no. ¿Alguien está en contra de la verdad? No, pero ahí es más fácil que surjan guerras de guerrillas, porque la verdad verdadera, la verdad con minúscula, la verdad con mayúscula. Heidegger en su momento lo que dice es simplemente esto: la libertad es la antesala para llegar a la verdad. Verdad que, entendida en el modo de Heidegger, es desvelamiento, desocultamiento, desolvido. La verdad está tapada. Hay que levantar el velo para poder contemplarla. Bueno, no está nada mal. Y desde luego también añade que la libertad es el fundamento de todo fundamento. Es decir, aquí sí coinciden todas las miradas existenciales, existencialistas, próximas a la forma esta de mirar. En todas hay un respeto reverencial por la libertad, ¿no? Y por último, y ya pasamos a lo siguiente, tendríamos a Jasper, ¿no? que dice lo siguiente, dice: la elección, yo no elijo una cosa u otra, un objeto u otro, sino que me elijo a mí mismo en cada decisión. Estamos hablando de algo serio, aunque ahora estemos en un nivel muy filosófico todavía, pues cuando vayamos descendiendo a lo concreto, que insisto en entender como concreto el hecho incluso pragmático de que alguien aparece en nuestra consulta de psicólogo, de terapeutas, y nos dice: lo estoy pasando muy mal. Todo esto que ahora estamos diciendo y que parece que son grandes palabras, vamos a ver, además, Sí, creo que lo vamos a entender bien, ¿no? vamos a intentar aterrizarlo un poco. Sí que es cierto que, bueno, por dejar ahí un poco unos highlights, has desvelado cosas como que parecen muy relevantes en torno a la libertad, el que la angustia sea ese vértigo ante la libertad y cómo realmente, como decía Sartre, ¿no? Estamos condenados a ser libres, ¿no? Me quedo con esas dos frases y con una manera de unirlas que al final es nuestra manera de dialogar con el mundo. Y en referencia a esto, te iba a preguntar directamente, ¿cómo se relaciona esta visión de la libertad, de ser el modo que tenemos de dialogar con el mundo, de esa relación con la angustia, con dolencias o síntomas que se pueden encontrar en consulta en el día a día? No hay una sola consulta de las que yo atiendo cotidianamente en las que el pálpito de la libertad no esté presente de una u otra manera. Y creo que la mejor manera de ilustrar esto es eligiendo un ejemplo que a mi modo de ver es paradigmático, ¿no? Por cierto, muy común en las consultas atendidas por psicólogos, en las consultas de psicología clínica, y que yo creo que permite recorrer el camino que hay entre esas ampulosas definiciones de hace 5 minutos, las grandes palabras, y lo que de hecho termina sucediendo en una modesta o menos modesta consulta de psicoterapia. Pensemos por un momento, ¿quién daría su vida por la libertad? ¿Un joven de tu edad, perdóname que te elija como ejemplo? ¿O un señor casado con hipotecas, con hijos, con compromisos de 30 años más que tú? Así, en principio, ¿qué podemos pensar? ¿Quién se la jugaría más? Pues tirando yo creo que seguro de mis sesgos y mis juicios, elegiría al joven. Vale. Si nosotros observamos la franja de población que viene a las consultas de terapia, observamos un fenómeno muy curioso, y es que es muy frecuente
el perfil del paciente de entre 20 y 30 años que aparece en la consulta después de una historia que suele ser siempre muy parecida. Estaba con mis amigos, estaba con mi novia, con mi novio, en mi casa, estaba donde estuviera y de repente me he empezado a sentir mal, y mal, y mal. Y he empezado a notar que el corazón se me aceleraba, que me mareaba, que notaba un nudo en la garganta, que me he empezado a asustar muchísimo, muchísimo. He terminado en el hospital clínico, en urgencias, convencido de que me estaba muriendo. 26 años, 27 años, 23 años. Vamos a decir, el margen evidentemente se amplía, pero entre 20 y 30, vamos a ver. Llegan al hospital o llega nuestro joven o jóvena al hospital, lo miran, le toman la tensión, le hacen un electro, lo auscultan. Media hora después, 3/4 de hora después, se le da un Lexatin, un Orfidal, un Transilium y se le dice: vete a casa, ha sido una crisis de angustia. Ha sido una crisis de angustia. Y el chico, la chica en cuestión, se vuelve a su casa con su Lexatin en el bolsillo, completamente confundido porque él o ella estaban totalmente persuadidos de estar teniendo un problema grave. Y por cierto, es verdad, era un problema grave. La angustia como vértigo de la libertad se había convertido en problema clínico. En una llamada de atención que consistía en decir: tú por las malas es posible que te enteres, porque por las buenas ya se ha visto que no. Y la libertad tiene una potencia para autoafirmarse que no tiene ningún empacho en recurrir a cualesquiera fórmulas, incluso intimidatorias, como nos demuestra el caso que estamos constatando, para hacer llegar a quien no está sabiendo lidiar adecuadamente con la libertad que debería esforzarse un poquito más. ¿Con qué nos encontramos a partir de ahí? Pues nos encontramos con que hay un Zeitgeist, lo dicen los alemanes, ¿no? Un espíritu de los tiempos que es: la angustia es mala, hay que amordazar la angustia, hay que reducir los niveles de angustia, es muy importante que la angustia no siga haciendo daño. Entonces yo pregunto, yo en este caso, digamos, como terapeuta existencial, ¿es la angustia lo que hace daño o la interpretación que hace el propio joven del cual nos estamos sirviendo, o incluso los servicios asistenciales que dicen al unísono, como un coro de la tragedia ática: ¡horror! ¡La angustia nos amenaza! Para mí es una experiencia a estas alturas de mi vida el recibir a un joven de estas características y en un momento dado, hacia la segunda parte de la sesión, darle la enhorabuena por lo que le está pasando. Momento en que el joven o la joven dice: pero ¿esto cómo va a ser bueno si las he pasado moradas? Digo: sí, es verdad, pero es que no había otra manera de que tu libertad te dijera: no estás haciendo tus deberes, tienes que reconstruir tu entendimiento de lo que te sucede y empezar a entender que has de elegir, has de comprometerte con esas elecciones y has de asumir las responsabilidades y las consecuencias de aquello que decidas. Coge ese camino, soporta la angustia, porque ya nos enseña Kierkegaard que ser libre implica asumir el peso de la angustia, y ya verás como en unos pocos meses, semanas, o depende evidentemente, habrás crecido, estarás más en paz contigo y te sentirás incluso contento de aquel día en que terminaste en el hospital clínico creyendo que A, te morías, B, te volvías loco. Esos son los dos pánicos esenciales que tiene el paciente. Entonces, he elegido este modelo, el del joven de 20 y tantos años, porque nadie ama más la libertad que el joven que sabe que tiene todo por delante, lo cual le provoca una gran sensación de euforia, todo está disponible para mí, y un vértigo, el vértigo de la libertad, diciendo: seré capaz, acertaré, estaré a la altura, o me perderé por caminos de extravío, descarrío y confusión. Así que es normal que el joven tenga crisis de angustia. Lo que ya no es tan normal es que de forma prácticamente unánime los médicos lo traten con psicofármacos, dando a entender con ello
Ojo, no estoy diciendo que no se deban utilizar en ningún caso los psicofármacos. Yo soy médico y los prescribo. Pero pensar que los psicofármacos con los que se trata la angustia del vivir van a arreglar algún problema es cometer un error que no debería permitirse un hombre o mujer adultos, y es ser ingenuos. Sí, tal como lo cuentas, suena un poco que realmente haría como de una manta, ¿no? Para no estar viendo lo que realmente es una llamada, como dices, de una llamada de atención, ¿no? De hay cosas que tienes que decidir o hay cosas que estás decidiendo que tienen consecuencias que tienes que asumir y que tienes que O, integrar, ¿no? o perdóname, Rubén, o no estás decidiendo cuando te tocaría estar decidiendo. Es Eso decir, es. lo que no se puede hacer uno es el sueco si no es sueco. Y, y si la vida está llamando a tu puerta, lo que no puedes pretender es que hay viento ahí fuera. Hmm. Eso es lo que precipita la mayor parte o una buena parte de las crisis de angustia, concretamente entre los jóvenes. Podría haber elegido otros ejemplos distintos de diferentes etapas de la vida, pero este me ha parecido que era probablemente el más claro y desde luego muy abundante en términos de población afectada, ¿no? Hmm. Sí, no sé si genera desconcierto, un poco, pues, vale, estoy angustiado. Me encanta además el enfoque de felicitar, ¿no? al paciente genial, has captado una señal de tu cuerpo que te está diciendo que tienes que hacer algo con algo, ¿no? Pero no sé si realmente no genera más angustia decir, joder, ¿y con qué tengo que hacer algo? ¿Qué es lo que no estoy decidiendo o qué es lo que no estoy... Si un interlocutor de un paciente angustiado se limitara a darle una palmadita en la espalda, a decirle que muy bien lo que le está pasando y a despedirlo, lo que estaría es incurriendo en un grave acto antiterapéutico, porque la propuesta completa es enhorabuena por lo que te está pasando. Luego, evidentemente, sabemos que hay niveles y niveles de angustia y hay niveles de angustia simplemente inmanejables, entre otras razones porque no se puede hablar. Y si no se puede hablar, lo primero que hay que hacer es intentar que sea posible hablar para poner en marcha la alquimia del diálogo terapéutico. Pero lo que hacemos por una parte es que bien lo que te está pasando y dos, tratamos de interpretarlo, tratamos de hacer una reconstrucción de lo que tú crees que te sucede, porque si uno solo se fija en el cuerpo, no va a entender por qué el cuerpo se porta tan mal con uno mismo. Mi corazón parece que va a morir de una taquicardia desbocada. Mi cabeza da vueltas y me voy a ir al suelo. Mi garganta no permite tragar. Se altera la sensibilidad de mis manos. Tengo pinchazos, no me las siento, estoy fatal. Todo lo que procede del cuerpo, paradójicamente te está diciendo, alza los ojos y mira al mundo. Porque las respuestas no están en tu cuerpo, las respuestas están en el modo en que tú dialogas con el mundo. Ahí es donde empiezan a aparecer las claves y es ahí donde la propuesta que hace o que puede hacer el terapeuta cobra pleno sentido, porque lo que le está diciendo al paciente es acepta que no has dado respuestas suficientemente válidas para ti, no para mí o para cualquier otro, sino para ti mismo, y constata que modificando la naturaleza de la relación con las cosas del mundo, esto dicho así puede sonar muy abstracto, pero estamos hablando de tu novia, de tus padres, de tu hermano, de tu vida laboral, de tu vida económica, de acceder o retrasar el momento de acceder a la independencia. Hay que descender a lo concreto, hay que descender a lo real, y lo real es infinitamente minucioso, o poco menos. Entonces, entremos en los detalles. En una entrevista como la que tú y yo estamos manteniendo, tenemos que intentar encontrar el equilibrio entre lo general y lo particular, pero supongo que se entenderá que al final, si estamos hablando con Paco o con Mari Pili, de lo que hablamos y lo que abordamos son los asuntos que Paco y Mari Pili presentan como propios, que son los que le están generando angustia. Hmm. Entonces, cuando se encuentra ese camino, el cuerpo cede en su protesta, retrocede. La siguiente pregunta iba un poco en dirección de cuándo.
¿Cuándo no retrocede? Un problema que podamos entender dentro de este marco de la libertad, ¿cuándo tiende a ser una patología? Yo creo que hay varias vías para que la angustia del vivir, que para un terapeuta existencial forma parte de lo que llamamos la realidad de la vida, su conversión en vivencia patológica eh, tiene mucho que ver con el tipo de respuesta a la previa. Es decir, la angustia te coge por las solapas y te dice, a ver, tú sabes que algo no va bien. Y ahí se calla, porque si no, no sería respetuosa con la libertad. La angustia no te dice lo que has de hacer, simplemente te dice que vas mal. Como la persona que sufre esa angustia normalmente no tiene la debida o la adecuada perspectiva para interpretar bien qué es lo que le está sucediendo, puede hacer varias cosas. Puede negar la existencia de la angustia, bebiendo, fumando, drogándose, jugando en salones de juego. Puede hacer muchas cosas porque hay muchas vías de aparente huida. Podemos casi asegurar que ninguna va a ser suficientemente eficaz porque la libertad tiene un poder enorme de convocatoria. Lo que no puede es imponerse mano militar y lo que puede hacer es emitir mensajes muy contundentes. Uno niega la presencia de la angustia o trata de acallarla, de amordazarla. Mal camino. Mal camino porque ya la estamos patologizando, ya estamos convirtiendo un problema que era existencial, un problema de la vida, en un problema que se aproxima a la esfera de la salud pública o de la salud privada. Otro camino, consultar con psicólogos, psiquiatras y profesionales que directamente interpretan que donde hay angustia tiene que desaparecer la angustia y además por cualquier procedimiento. Tenemos procedimientos muy diversos para acabar con la angustia, pero seguramente desde la década de los 50, sobre todo 60 del siglo pasado, tenemos remedios químicos que son realmente muy eficaces y muy poderosos, pero que en la práctica actúan exactamente igual que el alcohol, las drogas, el sexo compulsivo y todas aquellas respuestas en forma de huida para no encarar la cuestión central. Entonces, desgraciadamente, y es muy triste tener que decir esto, en muchas ocasiones la angustia se patologiza precisamente porque hay un defectuoso entendimiento por parte de los propios profesionales que creen que toda angustia es mala por definición, en lugar de desencriptar, de desvelar, de desocultar qué es lo que está ahí pasando. Y para eso, evidentemente, se requiere una comprensión de la estructura total del ser humano, es decir, de lo que un hombre o mujer es, con la libertad en el centro. Esta es la gran aportación de la postura existencial, ¿no? Que no solo la libertad no es algo que tengamos, sino que somos, y que de hecho la existencia humana se estructura siempre en torno a la libertad en un proyecto que se prolonga a lo largo del tiempo hasta su desembocadura en la muerte. Es muy lamentable, podría decir, el tener que reconocer que una parte no pequeña de los problemas derivados de la angustia del vivir, que se convierten en patologías o en problemas serios, finalmente en enfermedades y finalmente en problemas sin solución, en enfermedades irrecuperables, tienen que ver con un manejo terapéutico en el que no hay una verdadera comprensión de qué ha puesto en marcha la angustia y qué se ha hecho posteriormente con ella.